pasar a lo que es el mensaje. A la segunda paginita. Aquí sí me lo voy a tener que poner. Entonces el Señor nos dice a través de su palabra: gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y hay muchas cosas interesantes aquí en este pasaje. Pero algo que me llamó la atención de este pasaje bíblico del Salmos 34 es que este salmo se titula Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Todos recordamos esa escena donde David anduvo fugitivo, huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. David fue a esa ciudad filistea de Gad, pero no encontró refugio ahí, entonces tuvo que escaparse. Veamos lo que la historia bíblica nos narra. Primero de Samuel, capítulo 21. Entonces vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, el primer libro de Samuel, capítulo 21. Dice el capítulo 21, versículo 10, para tener un poquito de contexto aquí. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y yéndose luego David, dice, de ahí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y quiero que escuche bien lo que dice este versículo 2, si usted me está siguiendo con la lectura. Y se juntaron con él todos los quienes, los que, los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, es interesante esta primera parte de la situación de David, porque él se convierte en un fugitivo. David llega a esta ciudad filistea de Gad, pero no encuentra refugio ahí. Más bien encuentra más oprobio, se siente amenazado y él escapa de ese lugar. Ahora, ¿a qué lugar escapó? A la cueva de Adulán. ¿Y qué había en la cueva de Adulán? Se encuentra con personas que estaban en situaciones terribles. Los afligidos, los endeudados, gente que estaba deprimida, gente que de repente no sabía cómo avanzar. Y llega David ahí a ese lugar. Y David cambia la perspectiva incluso de esas personas, de esos 400. Si usted va más adelante en la historia del relato bíblico, se da cuenta de que esos 400 se convierten en los valientes de David. Hombres que estaban sirviendo a Dios, hombres que hacían la voluntad de Dios porque
David hizo que ellos cambiaran su perspectiva. Entonces es bien interesante esta parte de la historia, porque David llega a ese lugar y cualquiera pudo haber dicho, qué barbaridad, ando huyendo porque me quieren matar. Y llego aquí al rey Aquis, Abimelech. Supone que ese solamente era como un título. El nombre era Aquis. Y después huye, llega a una cueva donde hay gente que está posiblemente peor que él. Entonces, de repente nosotros nos hemos encontrado en circunstancias tal vez parecidas, o tal vez no. Pero una de las cosas interesantes que David hace aquí en este ejemplo es que él cambia totalmente la perspectiva. Y él no empieza a quejarse, él no empieza a decir, Dios, ¿por qué me tienes en esta condición, en esta situación? Sino que él empieza a ver una oportunidad en medio de esa necesidad que hay en esos 400 hombres. Y ya me imagino yo a un David que empieza a platicar con ellos, empieza a plantearles algunas situaciones o empieza a decirles el tipo de Dios que tiene. Se supone que este Salmos 34 que estamos leyendo, estos versículos, fue escrito en esa cueva de Adullam. El salmista David pudo haberla escrito ahí en esa cueva. Y él no está quejándose, él está alabando a Dios. Y vámonos entonces a este Salmos 34. Miremos la primera parte de este Salmo. Mire cómo empieza David a escribir este Salmos 34. Dice, este Salmo de David, dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y él dice así en el primer versículo. A ver, ayúdenme a leerlo. El versículo 1 lo leemos todos. Dice, bendeciré, su alabanza estará de continuo en mi boca. Óigame, a pesar de esa circunstancia, huyendo porque quieren asesinarlo, llega a una cueva, no hay comodidad en una cueva, supongo. Los que hemos entrado a una cueva sabemos que no hay ninguna comodidad en ese lugar, en ese espacio. Pero David llega a ese lugar. Las personas que están ahí tuvieron que haberlo quedado viendo mal, o no sé, usted imagínese lo que ocurrió ahí. Era gente con problemas, era gente en circunstancias difíciles, complicadas. No había esperanza ahí. Sin embargo, David escribe este hermoso salmo y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Está bendiciendo a usted a Jehová en todo tiempo? Aún en esos momentos de crisis, aún en esos momentos donde nos sentimos inquietos, aún en ese momento donde estamos deprimidos, aún en esos momentos donde estamos desesperados, aburridos, está siendo Dios objeto de alabanza. Estamos nosotros exaltando su nombre. El salmista David lo hizo. Por eso queremos tomar ese ejemplo. Y este salmo gozoso y sabio, como les decía antes, parece haber sido escrito ahí en esa cueva. Porque aunque estemos en medio de la dificultad, sabemos el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Un Dios que está con nosotros. Ahora, hay 4 principios que queremos destacar de estos 2 versículos, que son nuestros versículos claves. Lo primero es que dice, gustad y ver que es bueno Jehová. Esa primera parte, gustad, es decir, considéralo con seriedad, con minuciosidad y cariño, pruébalo con tu propia experiencia. Se está diciendo, gusten ustedes, véanlo por ustedes mismos. ¿Verdad que no es lo mismo que nos cuenten cómo estuvo el viaje, haber participado en el viaje? No es lo mismo. No es lo mismo que nos digan, estuvo riquísimo el pastel, o estuvieron ricas las baleadas. Yo ya estoy esperando la baleada. Entonces,
no es lo mismo que nos cuente como que ser partícipes nosotros. Y a veces cuando la gente nos cuenta, ¿verdad?, de algunas cosas que ocurrieron, y uno dice, este está fanfaroneando, está contando. Yo quiero ir, yo quiero ser parte de. ¿Qué nos está diciendo entonces el salmista? El salmista está diciéndonos, miren, gusten y vean, desen cuenta que el Dios que ustedes tienen, que el Dios que nosotros tenemos, es bueno. Eso dice ahí ese versículo, gustad y ved que es bueno. ¿No es cierto que Él ha sido bueno con usted? Él ha sido bueno conmigo. En todas las etapas, en todas las áreas de mi vida, el Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso. Es posible que me haya quejado alguna vez, es posible que haya flaqueado mi fe, es posible que me haya sentido desesperado, pero nunca he perdido de vista que tengo un Dios todopoderoso, que tengo un Dios bueno, que tengo un Dios fiel, que tengo un Dios que va a sacarme del pozo de la desesperación. Entonces, el salmista David está diciendo, gusten, pero no solamente gusten, también está diciendo, vean. Una cosa es disfrutar y degustar, pero también está diciendo, vean lo que Dios ha hecho en mi vida, vean cómo Dios me ha podido librar de tantas cosas, vean cómo Dios me ha sacado adelante, está diciendo David. Por eso es que ese Salmos 34 se convierte en un salmo de alabanza hacia Dios. Y él dice en la segunda parte del versículo 1, su alabanza estará como de vez en cuando. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, siempre voy a estar alabando al Señor. Y le pedimos perdón al Señor porque yo lo hago. Le pido perdón al Señor porque en algunos momentos de repente no ha habido alabanza. Pero el salmista nos está diciendo, miren, te gusten, vean, es bueno el Señor, que su alabanza esté de continuo en su boca. Y dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, en él se gloriará mi alma. Lo van a oír los mansos y se van a alegrar. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. No importa, me están persiguiendo, quieren matarme, decía el salmista David. Vengo a esta cueva, la cueva de Adulán. Me encuentro con personas que de repente están en peores condiciones que las mías. Sin embargo, yo voy a alabar al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi voz. Así es que vean que Dios es bueno. Pruébenlo con su propia experiencia y también con la experiencia de repente de los demás. A esto se oponen esos pensamientos ligeros y desvanecidos que el hombre o que nosotros como hombres muchas veces tenemos, ¿verdad? Muchas veces nuestro pensamiento no está en el Dios grande que nosotros tenemos. A veces nuestro pensamiento está ahí en la circunstancia, en la situación. Pero hermanos, Dios no es un Dios de circunstancias. Él está siempre. Por eso es que nuestra alabanza, dice el salmista, debe de estar siempre de continuo en nuestra boca. Y tanto Hebreos, fíjense que en Hebreos 6 hay algunos ejemplos y Primera de Pedro 2:3. Vamos a buscar estos pasajes bíblicos. Hebreos 6:5 usan esta expresión, ¿verdad? De gustar y ver que es bueno el Señor. Hebreos 6:5. Hebreos 6:5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Miren, y asimismo gustaron, dice, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí el contexto es, hay una advertencia hacia la apostasía en este pasaje, pero dice aquí, por tanto, dejando ya rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección. Y dice aquí, vaya, necesito otros lentes, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos
si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dice ahí, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué dice la última parte del versículo 6? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los que hemos gustado, ¿verdad? Los que hemos disfrutado de la gracia de Dios, no podemos volver a rudimentos, a cosas que de repente antes se hacían, como se nos explica, ¿verdad? En los discipulados, en la escuela dominical, de las obras, ¿verdad? Que muchas veces la gente cree que volviendo a rudimentos, esa es la forma de poder agradar a Dios. Y no, no es así. Hemos nosotros gustado la bendición de Dios, la gracia de Dios, el saber que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, no sé si nosotros hemos gustado de eso, hemos visto el sacrificio de Dios. Y al ver el sacrificio de Dios, hermanos, eso debe de motivarnos a nosotros a avanzar, a avanzar en fe, a darnos cuenta de que no somos de los que retrocedemos. También Pedro, miren lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 3. También Pedro está utilizando esta expresión y dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y está pidiéndonos en el contexto, desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si hemos nosotros gustado de toda esta enseñanza, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué maravilloso es cuando nosotros nos encontramos en diversas pruebas, en circunstancias, y nos damos cuenta que hay respuesta en Dios. Nos damos cuenta que hay respuesta en su palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en momentos difíciles, porque ya no hayamos qué hacer, en una ocasión me dijo mi esposa, lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo va a hacer. Miren, eso fue una palabra de aliciente y eso levantó mi espíritu, por así decirlo. Y yo dije, es cierto, tiene razón. ¿Y dónde encuentro esa palabra que me va a dar la tranquilidad, la paz, el deseo de poder seguir adelante aquí? Es estudiando su palabra, leyendo su palabra. No sé cuántas veces usted ha recobrado la paz, el vigor, porque leyó un pasaje de la Biblia, porque estudió a un personaje de la Biblia y se dio cuenta de su condición y dice, no es nada lo que está pasando a mí. O cuando usted dobló sus rodillas y buscó la presencia de Dios. Cuando doblamos nuestras rodillas y le buscamos. Entonces, por eso la palabra dice aquí que es hermoso gustar y ver lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Si es que, hermanos, David está diciéndonos, es interesante que lo gustes. Es interesante que gustes de esto que el Señor tiene preparado para ti. Y tanto en Hebreos como en Primera de Pedro hemos visto que se usa esta expresión, se describe como la primera aventura en la fe para instar a que la degustación sea más que solamente una muestra casual, sino que sea algo siempre, sea algo permanente en la vida de nosotros. En segundo lugar, también el pasaje bíblico de Salmos dice, dichoso el hombre que confía en él. Y de ahí saqué ese tema, dichoso el hombre que confía en Jehová. Y esto tiene una gran connotación, hermanos, porque dichoso el hombre que confía en él. David estaba seguro de que el que gustaba y veía
o confiaba en Dios, no sería abandonado. Y nosotros tenemos que tener también esta seguridad, que si nuestra confianza está puesta en Dios, en cualquier circunstancia difícil, el Señor está con nosotros, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar. Entonces, dichoso el hombre que confía en Él. David estaba seguro de eso. Ahora, ¿estamos seguros nosotros? ¿Estamos seguros nosotros que Dios no nos va a dejar, que no nos va a abandonar? Entonces necesitamos confiar en Él. Necesitamos aprender a defender de Él. Mateo 5, 6. Todo ese pasaje, Mateo 5, habla de las bienaventuranzas. Y en esas bienaventuranzas hay algo interesante porque dice el versículo 6, el que busca verdaderamente a Dios y pone toda su esperanza en Él, va a ser saciado. Bienaventurado, dice, el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia es confiar en el Señor. Es estar seguro en que Dios es fiel, en que Él va a evidenciar su fidelidad hacia nosotros. Hay 3 personajes que, dígame, no sé cómo estamos con el tiempo, sus personajes. Pues está bien, ustedes me ayudan porque, bueno, entonces, fíjense aquí que hay 3 personajes, hombres que nos dan ejemplo de su confianza en Dios. Y de repente todos los que estamos aquí hemos conocido las experiencias de estos personajes. Por ejemplo, un Moisés que vio la gloria de Dios. Y Éxodo 33, 17 al 23 nos narra ese acontecimiento, donde Moisés le dice: Dios, muéstrame tu gloria. Dios le dice: mira, no te puedo permitir que me veas porque nadie que me ha visto ha quedado vivo. Yo te necesito vivo. Pero podemos ver la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios, hermano, en nuestras vidas, en nuestras familias. El hermano Nan compartía y decía esa experiencia de felicidad de tener a nuestros hijos, ¿verdad? En nuestras manos. Uno se atrasó un poquito en mi caso y la otra es que se adelantó 20 días, ¿no? Entonces, y en ambos casos, ahí vemos la gloria de Dios, porque Dios se glorifica ahí en medio de esa zozobra por la que nosotros pasamos. Entonces, Moisés fue un personaje que vio la gloria de Dios. Y no solo porque él hizo todo lo que hizo y solo él ha tenido esa experiencia, ¿no? Nosotros también la hemos tenido. Cada mañana, hermanos, que nos levantamos, vamos a nuestros trabajos, regresamos a nuestras casas, regresamos sanos y salvos. Entonces, ahí vemos la gloria de Dios. En nuestras familias, es que la gente quiere ver cosas sobrenaturales en la actualidad. No, es cierto, Dios es Dios de cosas sobrenaturales, pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe, por la fe que tenemos en este Dios todopoderoso. Entonces, dichoso el hombre que confía en él. Moisés confió en él. Daniel también fue otro de los personajes que confió en el Señor. Y él hace una oración muy interesante y muy impactante. Veamos qué dice Daniel. Este pasaje sí lo buscamos. Miren lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel 9:3. Miren esta oración, escuchen. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice Daniel. Y él no lo había hecho, él era un hombre íntegro. Pero él se mete también al saco, está ahí, con el grupo del pueblo de Dios. Y dice: hemos pecado. Pero Daniel es un hombre que depositó toda su confianza en Dios. Daniel sabía que Dios podía
sacarnos de esa situación en la que estaba ese pueblo. Nosotros también debemos de tenerlo muy seguro. En nuestra búsqueda de Dios, nuestra oración a Dios, eso puede librarnos. Eso nos hace sentirnos dichosos. Dichosos. Y por último, Pablo, ¿verdad? Pablo, cuando presenta su defensa en el libro de Hechos, capítulo 2, él está ahí, él está compartiendo y él está presentando una defensa ante aquellas personas que no lo estaban viendo de una manera así como afable. No, el apóstol Pablo fue mal visto por lo que él decía, por lo que él llevaba. Hechos capítulo 2, miren lo que dice aquí en estos versículos. Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice aquí, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar. Bueno, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Creo que estoy confundido aquí en la cita, porque es donde Pablo presenta su defensa. Estoy confundido en la cita, ¿no? Perdónenme, ahí en eso no me fijé. Pero es en la parte donde Pablo dice, miren, varones, si no lo encuentro, voy a parafrasear por lo menos lo que la cita nos enseña. Pero Pablo está diciéndoles, y está diciéndoles a ellos ahí, yo vine a ustedes y está narrándoles toda su conversión. Ahí eso es lo que quiero decirle, está narrándoles la forma en la que él se convirtió. Yo perseguía la iglesia, decía el apóstol Pablo, pero el Señor se me apareció y desde entonces yo le sigo, le sirvo, porque Pablo decidió poner su confianza en el Señor. Y él decidió desde ese momento en que el Señor le dijo, yo soy Dios a quien tú persigues. Entonces, desde ese momento Pablo se convierte en un seguidor y está explicándoles a aquellos hermanos en el libro de Hechos acerca de su conversión y está diciéndoles, yo he aprendido a confiar en el Señor. Entonces, cada uno de nosotros hemos también venido delante del Señor y hemos decidido poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Ahora, en tercer lugar, después de gustar y después de que nos dice el salmista, dichoso el hombre que confía en Él, nos hace esta propuesta: temed a Jehová, vosotros sus santos. David pensaba que temer a Jehová era como confiar en Él y era también experimentar su bondad. Y eso es, queridos hermanos, temer a Jehová. No es cuestión de sentir ese miedo como se nos ha explicado. Proverbios 1:7 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Pero ¿qué pasa con los insensatos? Esa es la segunda parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian también la enseñanza. Ahora, nosotros no somos insensatos, somos temerosos de Dios. Y en este sentido, el temor de Jehová es como el requisito básico para poder alcanzar la sabiduría. Somos temerosos de Dios. Entonces, la sabiduría, esta solo depende del conocimiento de Dios y también de someternos a su voluntad. Temor a Dios es someternos a su voluntad. Es vivir de acuerdo a su voluntad. Y vivir de acuerdo a su voluntad es, hermanos, es vivir agradecido. Señor, gracias por este día. Gracias por tu provisión. Gracias por lo que pasa. La palabra dice que nuestra gratitud debe de ser en todo tiempo. En todo tiempo. Así es que temamos a Jehová. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos.
Que una persona que no conoce a Dios no puede ser temeroso de Dios. Somos sus santos, somos los que nos hemos acercado a Él, somos los que hemos creído en Él. Que somos perfectos solo porque dice santos, ¿no? Santidad significa vivir apartados para Dios. Y de eso se trata, que en nuestra vida, como hombres, como líderes de hogar, como cabeza de hogar, que nosotros vivamos en ese temor delante de nuestro Dios. Por último, es una hermosa promesa que el salmista David nos deja. Y en esa parte, en el versículo 9, dice ahí, pues nada faltará a los que le temen. Nada faltará a los que le temen. Y esto es la bendición que Dios quiere darnos, hermanos, a nosotros. Nada falta a los que le temen. No es cuestión de poner en práctica teorías de prosperidad erróneas, ¿verdad? Equivocadas, que vemos en este siglo, en este mundo, en el acontecer. No, si el Señor habla de la prosperidad, por supuesto. Josué 1:8, ¿verdad? Pero la prosperidad viene de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Debes tener vida interior. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces de eso se trata, el querer ser prosperados, el que no nos falte nada, es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy viviendo de acuerdo a su voluntad. Nada falta a los que le temen, decía el salmista. Y ya sabemos en la condición en la que él está. Incluso alguien tan fuerte como los leoncillos pueden tener necesidad y pasar hambre. Él hace referencia a los leoncillos. Supone que mientras él escribía ahí en esa cueva se escuchaban de repente no sé si se dice gruñidos, ¿qué es lo que hacen los leones? Sí, ¿verdad? Los gruñidos de aquellos leones, de los leoncillos que tenían hambre. Aún ellos, decía el salmista cuando escribía este hermoso Salmos 34. Ellos pueden pasar hambre, pero David testifica de la más grande provisión de Dios. Y la más grande provisión de Dios, hermanos, Jesús no dice que no se debe de trabajar. Ahí en Lucas capítulo 12, y con esto quiero cerrar este tiempo. Lucas capítulo 12, creo que todos hemos leído aquí esta parte, donde se dio este tiempo de la alimentación, o por lo menos hay un contexto ahí de que mucha gente fueron alimentadas, pero aquí en esta parte del capítulo 12, versículo 22 especialmente, dice que el Señor le dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y nos hace esta pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Somos valiosos, hermano. Somos valiosos delante de Dios. Por eso es que es dichoso el hombre que confía en Jehová. Por eso es que el salmista nos está proponiendo, miren, nada le va a faltar a los que les den. Seamos temerosos de Dios. Busquemos a Dios. Y de eso se trata nuestra vida de fe, de depositar en Él toda nuestra confianza. No nos afanemos. No está diciéndonos aquí el Señor Jesús, miren, no trabajen. Ese fue un problema allá en Corinto, la gente se cruzó de brazos. Así el Señor ya va a venir, decían. No trabajaban y se volvieron una carga para los que sí trabajaban. Y el apóstol Pablo dice, bueno, pues el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, hermanos, Jesús no está diciendo no trabajen, no. Solo dice que no debemos de preocuparnos si el trabajo proporcionará lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Está diciéndonos, aprendan a temer, aprendan a confiar en mí, confíen en mis promesas. De eso se trata nuestra vida de fe,
En conclusión, si queremos vivir felices, confiemos plenamente en ese Dios Todopoderoso. Si queremos ser esos hombres dichosos, confiemos en el Señor plenamente. Experimentemos la dependencia total del Señor y seremos sorprendidos por su gracia. Pero experimentemos esa dependencia total de nuestro Dios. No a nosotros, dice su palabra, sino al Señor sea la gloria. Usted y yo podemos hacer cosas, podemos hacer muchas cosas, pero las cosas que hace el Señor en nuestras vidas son más interesantes. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Gracias, Dios. Gracias por este tiempo que nos has dado, donde hemos compartido, Señor, tu palabra. Gracias por enseñarnos a través del salmista, Señor, que es bueno gustar y ver que tú eres bueno, eres un Dios todopoderoso y que es dichoso el hombre que confía en ti. Queremos ser esos hombres dichosos y queremos, Señor, que esta dicha se expanda ahí en nuestra familia nuclear, en nuestra familia extendida. Dios, queremos ver tu gloria, Señor. Queremos exaltarte y queremos bendecir. Gracias te damos por los que estamos aquí y también por los hermanos que están también, Señor, ahí a través de Zoom. Que tu bendición esté, Señor, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén.